Hola, queridos amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente en este lugar de historias de lugares comunes, que nos enseña mucho, porque siempre aprendemos mucho del ejemplo positivo, entre comillas, o negativo de los demás. No es necesario a veces que uno esté en un lugar o tener algo para pasar algo para aprender. Aprendemos de la experiencia de los demás y creo que muchas veces evitamos estar en situaciones difíciles. Vamos a empezar con una historia que es dramática. La historia de Irene. Irene está llorando mucho. Estamos en el consultorio. Le pido a Rosa, la recepcionista, que me traiga una botella de agua. Siempre compro para mis pacientes. La empieza a tomar y se calma un poco. Con esfuerzo me empieza a platicar. Doctora, yo crecí en una familia que siempre tuvo dificultades económicas. Apenas teníamos lo indispensable. Eso sí, a mis papás les gustaban las reuniones y las fiestas y tomaban cada fin de semana en ellas. Ellos peleaban mucho después de sus reuniones. Mis hermanos, que son 4 y más chicos que yo, no sé si por eso, siempre han sido muy irresponsables. Ninguno terminó una carrera. Trabajan a veces y se la pasan pidiendo dinero, imagínense, como si tuvieran mucho, pidiendo dinero a mis papás, que los regañan, pero les dan el dinero, doctora. Yo siempre tenía mucho coraje con mis hermanos y con mis papás por no poner límites. Yo, doctora, siempre supe que no quería vivir así. Empecé a trabajar y a estudiar entrando a la preparatoria y como lo que más quería es no tener problemas económicos, estudié administración de empresas. Casi no convivía con ellos. Mis papás, como yo trabajaba, me pedían dinero porque no les alcanzaba. Yo, doctora, les daba lo que podía, pues vivía en su casa. Conocí a un vecino que estudiaba medicina. Él estaba terminando su carrera. Yo apenas había empezado y empezamos a salir. Al poco tiempo nos hicimos novios y al año nos casamos. A mi papá nunca le gustó y me decía que lo pensara, pero yo estaba harta del ambiente en mi casa. Todo fue de manera correcta. Yo salí de blanco de la casa de mis padres. Nos casamos por el civil y a la semana por la iglesia. Enrique, que es mi esposo, ya había puesto un departamento con la ayuda de su mamá, que tenía un restaurancito justo abajo del departamento. Teníamos todo lo que se necesita. Yo seguía estudiando, cosa que a la señora, mamá de Enrique, no le parecía. Y para colmo, a los 6 meses de casada, quedé embarazada. Comíamos todos los días en el restaurante de la señora. Era muy incómodo, pero para mí, que seguía estudiando, resultaba conveniente. Doctora,
A los 3 meses de embarazo tuve un aborto espontáneo y fue horrible. Estaba en la universidad. Empecé a sentir mucho dolor en el vientre y casi inmediatamente empecé con una hemorragia. Le hablé a Enrique y fue por mí y me llevó a la casa. Yo confiaba en él, pues era médico y era, decían todos, muy bueno. Me acosté y me dio medicinas, me inyectó. Entiendo que para parar el sangrado, que sí se detuvo un poco, pero de pronto sentí un dolor más fuerte y aborté. Esa sensación de que sale algo de mi cuerpo la tengo hasta mis días. Enrique tomó el fetito, lo lavó un poco, me lo enseñó y lo tiró al baño y le jaló al agua. Doctora, cuando desperté estaba en el hospital y me tenían que hacer un legrado porque me dijeron los doctores que podía haberse quedado un pedazo de placenta porque seguía sangrando mucho y que era muy peligroso. Estuve en el hospital 8 días. Regresé al departamento. El baño estaba frente a la cama. Yo lloraba mucho. Me sentía muy triste y en las noches, doctora, soñaba que el bebé salía de la taza del baño y venía hacia mí. Todas las noches despertaba asustada, doctora, y llorando mucho. Enrique se asustaba y en vez de consolarme, me decía que yo tenía la culpa de lo que había pasado por ir a la universidad y estar transbordando y que no me dediqué a cuidar el embarazo. Yo, doctora, pensaba que él tenía razón. La señora mamá de Enrique mandaba la comida diario. Enrique comía conmigo. Los doctores dijeron que solo me levantara para ir al baño. Eso, doctora, también era horrible. Cada vez que iba al baño tenía la sensación del aborto, de cuando aborté. Sentía mucho dolor. Con los años se me ha pasado, pero a veces, doctora, vuelve. Creo que me quedó un trauma. Así estuvimos 15 días. La señora nos mandaba la comida. Cuando era el último día, porque yo ya empezaría a bajar y a salir, la chica que nos traía la comida nos dijo a Enrique y a mí que su mamá le ponía cosas a mi comida, doctora. Enrique se puso blanco, pálido, y yo no entendía bien de qué hablan. Enrique le preguntó a la chica si a la comida que nos mandaba con ella le ponía algo. Ella dijo que no, que lo hacía cuando íbamos a comer antes. Enrique le agradeció a la chica y le pidió que no comentara nada con su mamá porque iba a perder su trabajo y porque él se encargaría de hacerlo de otra manera. Doctora, en ese momento, muy descompuesto, Enrique tiró la comida y a partir de ahí nunca regresamos a comer con su mamá. Él hablaba con su mamá y le ponía muchos pretextos de trabajo para no verla. Yo lo veía muy afectado. Yo le pregunté qué le ponía su mamá a mi comida y para qué hacía eso, que yo no entendía.
Enrique me explicó que su mamá y su familia creen en cosas estúpidas, así me dijo, pero lo que me ponía pudo ser el causante del aborto. Lloró y lloró mucho, doctora. Fue la primera vez que yo vi llorar a Enrique.